Jóvenes de 10º grado, un gusto saludarles. Estoy acá haciendo una prueba para ver cómo iniciamos el segundo parcial en Matemática 1. El segundo parcial vamos a iniciarlo con la trigonometría. Vamos a ver algunos conceptos de trigonometría para adentrarnos en este mundo, porque esto es amplio. Les quiero decir que esto se lo debemos a Hiparco de Nicea, que vivió, digámoslo así, 100 años antes de Jesucristo, y a él se le debe que estudió el triángulo desde este punto de vista. La palabra trigonometría, de tres, gono, ángulo, y metría, medida. Significa que la trigonometría estudia las figuras que tienen tres ángulos. Sabemos de que las figuras que tienen tres ángulos son los triángulos. En este caso, vamos a iniciar el estudio de la trigonometría con los triángulos rectángulos. Aquí esta identificación significa que este ángulo mide 90 grados, es recto. Por lógica, se asume de que estos dos tienen que sumar entre los dos 90, porque 90 más 90 es 180, y 180 deben sumar los ángulos internos de cualquier triángulo. En un triángulo rectángulo también podemos decir que esta se llama hipotenusa, es el lado más largo, y los otros dos, A y B, se llaman catetos. También hay otro matemático que nos dejó esta fórmula que se llama teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras establece que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los dos catetos. Y esto es un arma que nos va a servir para trabajar triángulos rectángulos. Claro está que el teorema de Pitágoras solo lo cumplen los triángulos que tienen un ángulo recto. No se vayan a equivocar creyendo que en cualquier triángulo se cumple. No, matemáticamente hablando, solo los triángulos rectángulos lo cumplen. Ahora pasaremos ya a estudiar algunos triángulos especiales desde el punto de vista trigonométrico. Tenemos este triángulo que, como ustedes pueden ver, a propósito, vamos a decir que este lado mide 1, este lado mide 1. Si estos dos lados miden 1, que son los catetos, nos hace falta la hipotenusa para averiguar. Aquí ya tenemos que vale raíz de 2, pero para averiguar cómo se encuentra la raíz cuadrada de 2, entonces vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras dice que C al cuadrado es igual a A al cuadrado más B al cuadrado. Ahora bien, como los dos catetos miden lo mismo, estamos hablando de 1 y 1, entonces C sería la raíz cuadrada, porque hay que eliminar este cuadrado con una raíz cuadrada a ambos lados, y resulta que nos queda que 1 por 1, 1. 1 por 1, 1. Entonces nos queda 1 más 1, 2. Entonces C vale raíz cuadrada de 2, que es lo que tenemos ahí en el triángulo. Ahora bien, si los dos catetos miden 1 y 1, significa que los dos ángulos miden lo mismo. Y si los dos ángulos miden lo mismo y deben sumar 90, porque esta ya vale 90, entonces quiere decir que en este tipo de triángulos 45 grados es lo que mide cada uno de los ángulos agudos. En un triángulo rectángulo, un ángulo es recto y los otros dos siempre van a ser agudos. Ahora vamos a presentarles un triángulo especial también, que lo hicimos equilátero. En este triángulo los tres lados miden 2, 2, 2. Ahora bien, pero como un triángulo equilátero no es rectángulo, sí sabemos de que si es equilátero, los tres ángulos miden 60 cada uno, porque 60 más 60 más 60 es 180. Ahora bien, a propósito, para convertir este triángulo en rectángulo, trazamos la altura que forma ángulo recto, y al trazar la altura sucede que nos queda este ángulo de 60, y el otro, como lo partimos, esta se llama, ¿cómo dijimos que se llamaba? Bisectriz.
significa que lo dividió en dos partes iguales, significa que mide 30. Y 30 y 60 es 90. Y 90 el recto. Entonces nos vamos a referir, vamos a eliminar este triángulo y nos vamos a quedar solo con el otro. Si así es, nos queda que este mide 2, la hipotenusa, y este mide 1. Nos faltaría ¿qué? Un cateto. Y para hallar el valor de ese cateto aplicamos también teorema de Pitágoras, solo que lo que nos falta es b. Entonces colocamos b al cuadrado es igual a c al cuadrado menos a al cuadrado, porque en el teorema de Pitágoras que tenemos acá, para despejar la b tengo que pasar la a junto con la c, y por eso pasa con el signo negativo. Ahora bien, b cuadrado es igual, ¿cuánto vale la hipotenusa? Dijimos 2 al cuadrado. ¿Y cuánto vale el cateto? Ya, sí, acá le trazamos ¿qué? ¿Cómo se llama esta? Mediana, ¿va? Son figuras que las hemos estudiado. Perdón, conceptos que los hemos estudiado desde primaria. Entonces, 1 sería 2 al cuadrado menos 1 al cuadrado es igual a 2 por 2, 4, 1 por 1, 1. ¿Cuánto vale b? Raíz cuadrada de 3. Aquí está b. Raíz cuadrada de 3. De esa manera, tenemos dos triángulos especiales. Uno que es, aquí está, ya lo habíamos dicho, como tiene dos lados que miden lo mismo, se llama isósceles. Y pues, los tres lados miden diferente. Pero es especial en el sentido de que este ángulo nos queda de 60 y el otro de 30. Y desde ahí vamos a estudiar en otra clase los ángulos de 60, de 30 y de 45, desde el punto de vista trigonométrico. Ahora, en trigonometría, cuando hablamos de triángulos, rectángulos, los ángulos se escriben letras griegas. Esta letra se llama teta. Hay otras letras griegas, por ejemplo, está teta, beta, alfa, omega. Usted me oído hablar de alfa y omega, principio y fin. Ahora bien, este ángulo teta, si lo tomamos como referencia, tiene la hipotenusa, tiene un lado opuesto y un lado adyacente. El lado opuesto es porque es el que está opuesto a ese ángulo, y el adyacente es porque es un lado de ese ángulo. Aquí, siempre, ojo, vivos. Estos conceptos se van a utilizar mucho. ¿Qué es un lado adyacente? ¿Qué es un lado opuesto? Y la hipotenusa, que siempre la identificamos. Esto nos va a servir para hablar de las funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas, para irlas adelantando, son seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. Son 6. Y se relacionan siempre así, se sacan así. Relacionando ¿qué? Razones entre el lado adyacente, el lado opuesto y la hipotenusa. Porque aquí salen 6 razones. Mire, si usted tiene este lado, usted puede decir lado opuesto sobre el lado adyacente, va a la primera. Lado adyacente sobre el lado opuesto, va a la segunda. Lado adyacente sobre hipotenusa, van 3. Hipotenusa sobre el lado adyacente, 4. Lado opuesto sobre hipotenusa, 5. Hipotenusa sobre el lado opuesto, 6. Esas 6 son las razones trigonométricas que vamos a estudiar en la próxima lección. Ahorita solo estamos probando a ver si nos funciona esta forma de dar clase virtualmente.